Días nuevamente. Dios les bendiga. Que estamos aquí. Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a seguir adorando a nuestro Señor ahora a través de escuchar su palabra. Como decía Giancarlo, hoy iniciamos una serie nueva donde estaremos 5 semanas en el libro de Ruth. Así que pueden buscar en sus Biblias. Estaremos en el Antiguo Testamento. Pequeño libro de Ruth. Si están usando una de las Biblias en las sillas, es la página 270. Y estaremos viendo hoy el capítulo 1 del libro de Ruth. Oremos. Señor, te damos gracias de nuevo por tu gracia. Gracias, Señor, de nuevo porque nos permites estar en este lugar, reunidos como iglesia, adorando tu nombre juntos, Señor, como un cuerpo. Y ahora, Señor, queremos pedirte que nos hables, queremos pedirte, Señor, que nos confrontes, queremos pedirte, Señor, que nos confortes y sobre todo, Señor, produce cambios en nuestras vidas, ya sea respondiendo al mensaje de salvación del Evangelio o afirmando la libertad que ya vivimos en Cristo. Háblanos, Señor, tu pueblo escucha hoy y necesitamos tu guía, necesitamos a nuestro Padre, necesitamos a nuestro Señor. Quita toda distracción ahora, Señor, y estamos en tus manos y bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén. Las maletas estaban empacadas, la alarma puesta para despertarnos tempranito. La familia nos esperaba con mucha ansiedad. La ilusión era tan palpable en nosotros como familia, incluso días antes. La sonrisa constante nos delataba de que algo bueno venía. Era esa Navidad donde como familia nos preparábamos para viajar todos al Caribe, a la República Dominicana, a pasar la Navidad con la familia. Tomamos el avión, aterrizamos, y esa ilusión que teníamos por muchas semanas se convirtió en realidad. La ilusión se convirtió en realidad, el sonido de la música, el bullicio de estar junto con toda tu familia otra vez. Esa misma noche tuvimos una rica cena, era Nochebuena, llegamos ese mismo día. Y durante los siguientes días, la historia se repetía una y otra vez. Mucha comida, muy rica, y conversaciones igual de exquisitas. Ese era el tiempo que íbamos pasando en nuestro país. Y ya casi al finalizar nuestro viaje para regresar, a eso como de las 10 de la noche, acabábamos de entrar en la casa donde estábamos quedándonos, cuando recibimos una llamada que cambió por completo esas vacaciones. Llamaron a Yami, a mi esposa, y le dijeron: murió Mamá Kenia. Como lo oyen por el nombre, Mamá Kenia era una tía que era como una mamá, una persona muy apreciada por nosotros, muy cercana. Qué golpe tan fuerte, yo todavía lo recuerdo. La ilusión se cambió a dolor. Habíamos estado con ella 4 horas antes y estaba completamente bien, y ahora de repente se había ido. Una tristeza indescriptible inundó nuestros corazones esa noche. Fue una noche muy larga, no dormimos. No importaba ya qué otros planes tuviéramos, nada era igual. Tuvimos en ese momento que tomar decisiones difíciles en medio del dolor. Cambiar tickets aéreos, comunicarnos con familiares, recibir personas. Todo había cambiado cuando esa llamada llegó y la ilusión se cambió en dolor. En un punto de relato que vamos a ver en un ratito, al enfrentar la severidad y el peso del dolor, Noemí planteaba algo sumamente interesante. Ella decía: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Una frase que va a expresar de forma cruda la intensidad del sentimiento que las circunstancias difíciles producen en nuestras vidas. Y las preguntas que vamos a ir evaluando mientras vamos viendo la historia hoy
es esta. ¿Debe este sentimiento tan profundo y pesado del dolor, de la dificultad, definir la forma en que yo respondo ante Dios y actúo en el mundo y en la situación en que Dios me ha puesto? O la otra pregunta podría ser, ¿todavía está Dios obrando en medio de todo esto cuando mis ilusiones y mis deseos y mis sueños son reemplazados por el dolor y el sufrimiento? El inicio de la historia de Ruth que vamos a ver en el día de hoy nos lleva a considerar estas interrogantes mientras descubrimos la verdad de la palabra en medio de situaciones y decisiones muy complicadas. Estaremos en las próximas semanas en este libro recordando que es una historia ubicada en el Antiguo Testamento antes de la época de los reyes. Y como es una historia estaremos viendo personajes, situaciones, diálogos, tramas. Pero más que eso, más que tener aplicaciones morales, estaremos tratando de entender el propósito de Dios que ocurre a través de toda esta historia. Y si hay una idea que vamos a estar repitiendo cada semana y que quiero dársela desde el inicio es esta, que resume todo el libro de Ruth. Dios muestra su favor en medio de nuestras circunstancias para cumplir sus planes. Muestra su favor en nuestras circunstancias para que sus planes sigan sucediendo. Así que mientras consideramos esta historia de Ruth, es mi oración que también tú consideres hoy tu propia historia. Tú consideres tu propia historia de redención, en qué lugar estás, y que puedas, mediante el estudio de este libro, abrir los ojos a la obra de Dios en tu vida. Sé que en estos días con el Mundial yo he estado aprendiendo muchísimos términos y muchas cosas, porque cada 4 años soy un fanático que olvidé lo que aprendí hace 4 años. Pero hay un término que he oído mucho, la mano de Dios. Bien controversial. Pero la mano de Dios es lo que vamos a ver en cada semana que vamos viendo esta historia. La mano silenciosa de Dios obrando en medio de circunstancias para que los planes de Dios sean ejecutados. Así que sin más preámbulo, abran sus Biblias y vamos a la historia. Ruth capítulo 1. Dice el narrador, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Inmediatamente el narrador nos ubica donde estamos. El pueblo está en Israel. Ya se encontraba en la tierra prometida, pero dice que se encontraba en el tiempo de los jueces. Jueces 21-25, oigan lo que dice, cómo acaba el libro de Jueces anterior en la Biblia. Lo pueden ver incluso si voltean una página. Oigan cómo terminaba. Era una idea que repetía del capítulo 17 también. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Un periodo completamente oscuro espiritualmente hablando. Había ciclos que se cumplían en el pueblo, se rebelaban contra Dios, venía la disciplina de Dios, se arrepentían delante de Dios, el Señor traía liberación y volvían a recaer. Un ciclo que se repite con cada uno de los jueces que ustedes ven en la historia. Pero no solo dice que había decadencia y oscuridad espiritual, sino que dice que también había hambre, había escasez material. Oscuridad espiritual y no había lo material que ellos también necesitaban. Es en medio de todo este caos que el relato ahora se va a trasladar a una pequeña familia de Belén, cuya historia tiene una gran importancia para conectar toda la historia de la Biblia y ese movimiento de Dios a establecer un reino y un rey que vendría también. Y sigue diciendo la historia, verso 1. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir, ¿a dónde? En los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, que significa mi Dios es rey. Y su mujer se llamaba Noemí, que significa placentera, dulce. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Elimelech, mi Dios es rey, de la tribu de Judá, la misma tribu de David, junto a su familia sale de Belén, que Belén significa la casa del pan,
porque la casa del pan no tiene pan, está vacía. Y se van a dirigir a los campos de Moab. ¿Y saben qué era Moab? Un pueblo enemigo de Dios, un pueblo pagano, un pueblo que adoraba al dios Quemos, un pueblo donde realmente habían hasta batallado, si ustedes leen Jueces 3, el pueblo de Dios contra este pueblo. Y Elimelech salió de la tierra de la promesa para ir a un lugar donde se adoraban dioses falsos. Fuera de la voluntad de Dios, pero salen ilusionados, en busca de una mejor vida. ¿Van viendo la historia? Pareciera el mismo patrón que presenta el libro de Jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Cuando no hay pan en la tierra prometida, la tierra que el pueblo ha pasado, todo lo que ha pasado, donde ha visto la provisión de Dios una y otra vez, si en la casa del pan no hay pan, yo busco el pan aunque esté en tierra de ídolos. Esa fue la decisión que se tomó en ese momento. No solo dice que fueron, sino que se quedaron allí. Lo que ya se convirtió en algo cómodo y seguro. Seguro había un trabajo de 8 a 5, donde las cosas iban fluyendo bien, me pagan bien, tengo seguro médico, y la familia está todo bien, aunque esté en un lugar de idolatría. Pero miren cómo la historia ahora toma otro giro. Verso 3. Vamos a ir viendo la historia desarrollándose. Síganla conmigo. ¿Qué pasó en el verso 3? Murió Elimelech, marido de Noemí. Quedó ella con sus 2 hijos. ¿Y qué hicieron esos 2 hijos? Se casaron con mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Pero sigue complicándose la cosa, dice el verso 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. La ilusión y la estabilidad se interrumpen cuando llegaron las circunstancias difíciles. Muere Elimelech. Sus hijos, aun cuando estaba establecido claramente en Deuteronomio 7, se casan con mujeres moabitas, con mujeres paganas, y también luego fallecen. Sale una familia que iba junta hacia un lugar mejor en Moab, y termina una mujer sola, acompañada de 2 moabitas que también eran viudas y que no eran parte del pueblo elegido. Salieron llenos, terminó vacía Noemí. Se siente en esa frase del verso 5 la dificultad. Decía que Noemí quedó privada, quedó sola, quedó sin sus 2 hijos y su marido. Una mujer viuda sola en una tierra extranjera con otras 2 mujeres viudas. ¿Se siente el peso de la dificultad? No está en edad de tener hijos. Está sola, no tiene protección. Dependía del sustento de un marido en esa sociedad que ya tampoco tiene, no tiene tampoco hijos que la ayuden, no tiene ni protección, ni tiene provisión, ni parece tener un futuro. ¡Pum! El peso de la dificultad. Quizás la mayoría de nosotros como inmigrantes podamos entender un poquito la idea de dejar todo para que luego venir por una mejor vida y luego los planes no salgan como esperábamos. ¿Has sentido eso? ¿O estás sintiendo ese peso de la dificultad en tu vida? No hay duda de que vivimos en un mundo caído donde también hoy la gente hace lo que bien le parece, como pasaba en el tiempo de los jueces. Pero es como en mi país, que la energía eléctrica por mucho tiempo no ha funcionado y tú tienes que experimentar apagones. Donde la luz se apaga, todo queda completamente oscuro, solo ves nada y escuchas los mosquitos. Y escuchas el sonido de los mosquitos. Esa es la idea de cuando experimentamos el peso de ese dolor y esa dificultad. Es como todo se apaga. Las ilusiones terminan en desilusión. Lo que parecía muy prometedor falla. Lo que nos daba seguridad desaparece. El trabajo que tenía paró. La salud que tanto apreciaba desmejoró. Esa relación que tanto anhelaba y que tenía y que la pude tener, no funcionó. El plan de negocios y el plan de prosperidad que tenía, no se pudo. El pan que tanto necesitaba, me está dando lucha a conseguirlo.
Ese es el peso de las circunstancias. Y hasta ese verso 5 lo muestra de una forma gráfica y directa. El peso de nuestras circunstancias nos recuerda que Dios está en control, pero también nos recuerda que necesitamos su ayuda. Para vivir en los planes de Dios necesitamos la ayuda del Dios mismo. En nuestra historia el narrador nos deja en suspenso hasta aquí. Todo parece tenebroso. Quedó privada de su esposo y de sus 2 hijos. Pero la pregunta en la historia aquí, ¿será posible soportar todo ese peso? Y ve viendo tu historia hoy, ¿será posible soportar el peso que llevas hoy? ¿Qué hacemos cuando llega este momento en el que todo se derrumba? ¿Será que la historia se acaba ahí? Sigamos en el verso 6. Dificultad que pesa, ¿verdad? Verso 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Entre los versos 6 al 22 se refiere 11 veces a Dios, o Señor, o Todopoderoso. Pero hay una sola acción explícita que nos presentan esos versos que hace el Señor. Y es la que vemos en el verso 6. Ella había oído, el Señor lo permitió de esa forma, no sé cómo, que el Señor había visitado a su pueblo. Ya comienzan a oírse destellos de que Dios está obrando en medio de todo esto. Una lucecita en medio del apagón. Pero ¿qué pasa? Esta circunstancia difícil también lleva algún tipo de reacción. Circunstancias difíciles conllevan decisiones difíciles también. La palabra volver, regresar, salió, se levantó, se menciona en múltiples ocasiones en estos versos también. Y como en cualquier situación humana, los tiempos difíciles, como ya dije, van a llevar que tenemos que ponernos en pie y actuar con decisiones difíciles también. Y eso es lo que vemos aquí. Noemí escucha que las cosas están mejor. Parece que en la casa del pan ya volvió el pan. Y ella dice, vamos a regresar. Comienza el camino, pero tiene a sus 2 nueras de frente y le dice, pero mejor regresen con su gente. Regresen con su gente porque ustedes, más bien ella decía, no le conviene estar conmigo. Que el Señor tenga misericordia. Ahí la idea es la palabra Hesed, que se va a ver en todo el libro. Ese amor leal, esa bondad infinita que no cambia y que no se agota de Dios hacia su gente. Ella le dice que el Señor tenga Hesed de ustedes, que el Señor tenga misericordia, compasión y les dé descanso. Es como si recordamos lo que pasaba muchas veces en el Antiguo Testamento cuando los patriarcas daban esta bendición. Es como si ella les dice, váyanse mis hijas. Ustedes no tienen que estar en esto, váyanse y sigan sus vidas. Noemí insiste, verso 11, después que ellas se negaron, pero Noemí dijo, vuélvanse hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías. Váyanse porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían ustedes hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes. Oigan lo que ella decía, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí.
Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Situaciones difíciles llevan decisiones difíciles. Y aquí vemos a 3 personas que reaccionaron ante la circunstancia difícil que estaba ocurriendo. ¿Qué podemos ver en Noemí? Ella decía, váyanse, váyanse, vuélvanse, soy vieja, no me puedo casar, no hay nada que yo pueda hacer a favor de ustedes. Incluso le dice y comienza a autoevaluarse, ella dice, mi prueba es más difícil que la de ustedes. Dios está en mi contra. No solamente que me siento vacía, es que sé que Dios ha actuado en contra mía. ¿Han visto la fuerza del peso de la circunstancia aquí? Es increíble cómo ella está lista para decirles a otros, como les dijo, Dios tenga misericordia a mis hijas, Dios las cuide, les dé descanso. Pero es como si al mismo tiempo dijera, pero a mí eso no aplica, porque Dios está en contra de mí. ¿Vieron? Puede decirle a otros eso, pero no puede entenderlo en su corazón. ¿Saben por qué? Porque en ese momento Noemí decía, ya mi historia se acabó. Ya mi historia se acabó. Aunque en las próximas semanas vamos a ver que no es así. Pero su decisión en ese momento fue, ya mi historia se acabó. Así que lo que me conviene es irme sola a la tierra y ver qué pasa allá. Pero también vemos a las 2 nueras moabitas que reaccionan en otras formas. Orfa, que primero dijo, yo me quedo, y lloraba, siguió llorando, pero cuando le siguió insistiendo, se fue. Le dio un beso a Noemí y se fue de nuevo e hizo lo que ella le había dicho. Quizás viendo el panorama al que se enfrentaba, aceptó y se fue de regreso a lo más seguro. Quizás a la idea de ir a la casa de su madre, encontrar un nuevo esposo y la posibilidad también de rehacer su vida en el mismo lugar donde había estado toda su vida. Pero al final del verso 14, ¿cómo dice? Pero Ruth se quedó con ella. Y miren lo que dice Noemí en el 15. Seguimos la historia. Noemí ahora tiene hasta una prueba para hablarle a Ruth. Le dice, Ruth, mira, tu cuñada, Orfa, ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada, vete a tu comodidad, vete a lo que ya tú conoces. ¿Por qué quieres seguir aquí, Ruth? ¿Por qué quieres seguir apegada a una mujer a la que Dios considera su enemiga? ¿Por qué quieres estar conmigo cuando todas las cosas en mi vida van completamente mal? ¿Por qué quieres estar con una persona cuya ilusión ha sido completamente rota? ¿Por qué quieres estar conmigo, Ruth? Era más o menos lo que ella le estaba diciendo en ese momento. Y viene la respuesta de Ruth, que es uno de los pasajes más preciosos de la Escritura, pero también más preciosos de lo que veremos en esta serie. Miren el verso 16. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Yo me la imagino con lágrimas diciéndole esto. Donde tú mueras, Noemí, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a ir con ella, no le insistió más. No se fijan que dijo, gracias Señor por tu obra en medio de Ruth. Ella simplemente guardó silencio y dijo, ok, pues ven. Yo sigo siendo enemiga de Dios. Pero si tú insistes. Ruth también tomó una decisión. Noemí está tomando una, Orfa tomó una y Ruth está tomando otra. Ella estaba completamente decidida. La moabita pagana parece haber visto y oído del Dios verdadero. Ella parece haber visto y escuchado las historias que Elimelech hacía a sus hijos. Ella sabía, wow, pero este pueblo pasó por el desierto, este pueblo pasó por un mar que se abrió en dos, este pueblo recibió la provisión de Dios.
¿Y por qué yo voy a dejar? ¿Por qué yo me voy a quedar en lo que yo era antes? Ella no tiene dudas de que esto es lo que ella tiene que hacer. A donde tú vayas, yo iré. No está condicionando si hay pan o si hay esposo o si los hombres son buenos mozos. Es lealtad. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. También le dice, tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Era como si ella dijera, Noemí, yo he conocido al Dios verdadero. He entendido que lo que él le dijo a Abraham, cuando él le dijo, haré de ti una nación grande, también me incluía a mí, una mujer moabita, que era completamente el enemigo de los más enemigos del pueblo. Y ahora Dios está haciendo una nación grande, porque esta promesa no es solo para un individuo, sino para un pueblo especial de personas que han sido compradas. Es una confesión que está haciendo Ruth aquí. Una confesión de la obra de Dios en la vida de una persona que abandona sus ídolos y ahora sigue al Dios vivo. Es como si ella entendió el nombre de Elimelech bien, mi Dios es rey. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Noemí, yo te seguiré acompañando, pero no es mientras las cosas van bien solamente. Yo estoy dispuesta a que no voy a ser enterrada en el lugar de mis padres, que era una costumbre muy fuerte de estas culturas. Y estoy dispuesta a irme donde haya que irme, porque yo no estoy atada a nada de este mundo. ¿Qué declaración más poderosa? Alguien que ha sido transformada por Dios, separada de Dios, que ahora puede tomar decisiones valientes en la voluntad de Dios. Esto es fe en acción. Pero ¿sabes lo más especial de todo esto? Y ahí es donde entra tu historia también. Quizás hoy podemos estar en el lugar de Noemí, donde el peso de la dificultad nos ha puesto un lente con el que ahora miramos la obra de Dios como una obra donde Él me está haciendo un daño a mí y me siento como su enemigo. ¿Sabe que estaba mostrando no solamente Dios que salvó a Ruth, sino que Él estaba mostrando su propia lealtad a Noemí a través de la lealtad de Ruth? Ruth no ganaba nada, pero estaba entregando todo. Noemí no merecía esto, pero estaba recibiendo gracia en ese momento. Donde sea que esté tu historia hoy, el Señor también muestra su amor leal y muchas veces lo hace personificado en la palabra del Evangelio a través de personas que están en este salón hoy. El gesed de Dios, el amor inagotable, su bondad estará personificado en aquellos que muestran la lealtad, la misericordia, la gracia y la redención que solo Dios puede dar. Así que como vemos, hay diferentes reacciones, diferentes decisiones que podemos tomar en medio del dolor. Podemos ser los que tomen la decisión más cómoda, aunque no esté conforme a la voluntad de Dios. Es posible que conozcamos la verdad, pero cuando llega el dolor en la práctica es más fácil tomar el otro camino, aunque sabemos que no va acorde a lo que Dios quiere. Como un autoservicio cómodo. Pero también podemos ser de los que sabemos la verdad. Podemos incluso darle muchos versículos a otras personas que están sufriendo, pero nosotros no creemos que las promesas de Dios son aplicables a nosotros mismos. Suena contraproducente, suena difícil, pero no sé si ustedes lo han vivido. A veces es más fácil decirle a otro, Dios te ama, que yo creer que Dios me ama. O incluso pensamos también que nuestras circunstancias son peores y más difíciles que las de todos. Y simplemente no tomamos la decisión que glorifica a Dios en medio del dolor. Y nos quedamos en un ciclo que puede caer en una autocompasión ciega. De nuevo, si miro mi relación con Dios y mi historia de redención en base a los lentes de la dificultad, va a aumentar muchísimo todo lo que he perdido y va a disminuir muchísimo todo lo que ya he recibido. Podemos ser también de los que comprendemos la realidad de que el sufrimiento es real para los creyentes. Aquí hoy no vendemos la idea de pare de sufrir
O no vendemos la idea que no nos presenta la palabra de que el sufrimiento no existe en esta tierra para los creyentes. Comprendemos la realidad del sufrimiento porque lo vivimos cada día, ¿ok? Aquí no estamos hablando en teoría. Cada uno de nosotros sabe lo que ha pasado o lo que estamos pasando o lo que un día pasaremos. Pero podemos ser de lo que ante esa situación difícil lloramos, sufrimos, pero también estamos determinados a entender las formas misteriosas en que Dios obra a favor de nosotros. Habrá dolor, pero no habrá duda de que tomar el camino angosto, el camino estrecho, es mucho más productivo y mucho más bendecido que tomar el camino ancho. ¿Saben qué decidiremos también? Que cargar mi cruz en Cristo es un privilegio. Que morir a mí es mejor que vivir para mí. De que todo se trata de Él y no de mí. Y de que mis aspiraciones son simples. Soy parte de su pueblo, Él es mi Dios y voy a guiar mis decisiones en medio del dolor que Él ha permitido para que su nombre sea glorificado y otras personas sean bendecidas. Esa es la realidad a la que podemos enfrentarnos aún con el peso tan grande de la dificultad. Esto es libertad costosa, no autocompasión ni autoservicio. Y esto solamente es posible a través de la obra de Cristo, quien sufrió con un amor leal por nosotros. En un momento en la cruz Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el peso del sufrimiento, el peso de la dificultad. ¿Huyó el Señor de la cruz? No, porque Él tenía un pueblo que salvar, porque Él sabía la misión que tenía por delante. Él decía: ese es mi pueblo por el que yo vine a morir y que yo espero que tú seas parte de hoy. Yo soy su Dios, yo me entrego por sus pecados, yo les muestro Gesed, yo les muestro amor, yo les muestro misericordia, y yo soy el único que puede absorber la ira del Dios Santo sobre pecadores que están separados de Él. Eso es lo que hace Cristo a favor de nosotros, y en eso estamos parados para tomar decisiones valientes en medio del peso de la dificultad. Sigue el camino. Verso 19. Quedaron en este momento solas ahora. Comenzamos con 4, que se convirtieron en 6. Ahora quedan 2. ¿Vieron cómo las situaciones han ido cambiando? ¿Has visto eso tú también en tu vida? Cómo las cosas van cambiando de una forma que tú no esperabas. Caminaron pues las 2 hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, la casa del pan, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esa Noemí? Y ella les dijo, me lo imagino con el semblante bien triste, le dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso, otra vez, Dios es mi enemigo. Yo soy el enemigo de Dios. El trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman ustedes Noemí? Ya el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. La salida que más de 10 años antes había sido con toda la ilusión del mundo, termina en un regreso vergonzoso donde la Noemí, que se llamaba placentera, dice: llámenme Mara, que significa amarga. No me llamen una cosa cuando en realidad estoy viviendo otra completamente diferente. La ciudad estaba conmovida al ver quiénes se fueron y al ver quiénes regresan. Ni siquiera comentan que vino con una moabita. Nada de eso se ve en la historia aquí. Pero sí, al ver su condición, quizás costaba incluso reconocer si esa era la misma Noemí. Quizás ya venía con canas. Quizás ya venía con una cara que mostraba el sufrimiento que había experimentado.
Quizás se veía incluso en su caminar las batallas que había librado en los campos de Moab, con todas las pruebas que había vivido. Se sentía vacía cuando antes estaba llena. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Nos recuerda a Job. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero decía en esto Job no pecó ni culpó a Dios. Y yo creo que aquí es interesante ver cómo la teología de Noemí ha ido manifestándose a través de la historia hasta ahora. ¿No lo creen ustedes? Ella está clara, en un momento Dios ha visitado a Belén. O sea, ella sabía que Dios actúa. Sabía que necesitaba regresar porque el Dios que ella llama todopoderoso ha actuado otra vez a favor de su pueblo. También vemos en su teología que ella es honesta en su lamento. O sea, ella sabe que Él es todopoderoso. Ella sabe, como le ha dicho a las otras, Él es quien da misericordia y descanso. Ella entiende que también estas dificultades Él las permite. Pero ¿saben dónde su teología comenzó a fallar? Cuando fue cegada por su amargura. Y ella no podía entender que Dios todavía podía estar obrando algo a favor de ella, aunque no lo pareciera. ¿Vieron la diferencia? Job decía, bendito sea el nombre del Señor, aun cuando Dios dio y Dios quitó. Aquí está viendo otra reacción, aun cuando ella tiene una teología que parece conocer cómo Dios actúa. Pero ella hasta ahora ha estado centrada completamente en lo que ha perdido. Salieron de Belén porque el pan se acabó. Vuelve a Belén porque el pan llegó. Les dice a las nueras, váyanse a su tierra porque allá habrá esposos. ¿Se fijan ahí? Estaba completamente centrada en la provisión y en lo que necesitaba. Iglesia, la teología no solo se estudia en un seminario, se experimenta en la vida diaria. Todos nosotros somos teólogos. Todos nosotros estamos formando opiniones acerca de Dios o definiendo a Dios de acuerdo con lo que estamos viviendo o con lo que estamos experimentando. Por eso es importante lo que ustedes ven que Ruth respondió en ese momento. Ella sabía, su Dios era mi Dios. Ella partía del carácter de Dios para enfrentar las circunstancias. Noemí en este momento de debilidad estaba partiendo de la amargura para definir su relación con Dios. Partía de la convicción Ruth de quién es Dios para aplicarla a sus circunstancias. Hermanos, hermanas, la amargura es un velo que muchas veces nos ponemos y nos da una visión distorsionada de lo que está sucediendo, pero también nos impide ver cómo Dios está obrando. Podemos tener nuestra teología correcta en la cabeza que no se transmite a la acción. ¿Y saben qué? Noemí no estaba viendo por el lente de la amargura, no estaba viendo la mano de Dios. Ya Dios había visitado, verso 6. Yo no sé si ella se daba cuenta, pero ella no estaba volviendo sola. ¿Quién estaba a su lado? Ruth. El Gesed, la lealtad de Dios. Regresa a la tierra prometida otra vez. Y no solo eso, miren el final del verso 22, que es maravilloso, parece una información trivial, pero llegó en el tiempo de la siega de cebada. El verso 1 comenzaba diciendo, había hambre. El verso 22, la historia, el narrador nos da de nuevo otra lucecita. Dios ha visitado, otra lucecita, la cosecha va a comenzar. Otra lucecita, te acompaña la moabita que no estaba supuesta a hacerlo. Pero ella simplemente decía, Dios está en contra de mí. Porque la amargura la estaba cegando. Vemos la mano de Dios silenciosamente obrando, aunque todavía, humanamente hablando, cuando acabamos el capítulo 1, no hay una resolución todavía. Todavía tenemos a una Noemí amargada, por eso tienen que volver la semana que viene. Pero hay una Noemí amargada,
Hay una Noemí que está sintiendo el peso de la dificultad y dice, Dios está en contra de mí. Pero aquí hay un destello de esperanza una y otra vez para nosotros que tenemos la ventaja hoy de leer el texto. Dios está trabajando. Aunque Noemí no lo veía, la Mara amarga solitaria tenía compañía en Ruth y la provisión parece que ya vendría. ¿Se recuerdan cuando su historia había acabado? Ella dijo, no tengo ni provisión ni protección. Las dos cosas estaban siendo suplidas por Dios sin el Señor hablar una sola palabra, a través de acciones de otros que Él usa para ejecutar sus planes. Así es como Dios obra en nuestras vidas. Así que te digo hoy, como dice Isaías, el Señor decía, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso me hace pensar en mi hermano José Lanza. Cuando estaba hablando con él antes de la cirugía, me quedé muy admirado y animado de cómo él tomaba el peso de lo que iba a suceder en unos días. Y él me decía, mi hermano, yo estoy tranquilo. Yo estoy en las manos de Dios. Yo sé que Él tiene el control. Yo voy a hacer lo que hay que hacer, pero estoy completamente en las manos de Dios. En base a su identidad en Cristo, decidió actuar de una forma. Así que ante el peso de las circunstancias difíciles, junto a decisiones difíciles, podemos confiar en que Dios obra a través de otros, aun cuando no lo vemos. Decía Tim Keller, el único amor que no te decepcionará es aquel que no puede cambiar, que no se puede perder y que no depende de los altibajos de la vida ni de lo bien que vivas. Es algo que ni siquiera la muerte puede arrebatarte. El amor de Dios es lo único que es así. Mira tu historia otra vez. Mira la mano de Dios en tu historia otra vez. ¿Cuál es esa circunstancia difícil que hoy te hace experimentar el peso de ese vacío que sientes? Presenta tu lamento al Señor, es bueno, es normal. Muchos salmos son de lamento, de decir, ¿hasta cuándo, oh Señor? Pero hagámoslo al mismo tiempo que lamentamos, recordemos lo que Dios ha hecho y confiemos en lo que Él hará. No nos quedemos en un lamento vacío, hablemosle al Señor con libertad. Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir en esta prueba? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo lo que estoy viviendo? Con sinceridad, pero con confianza. Te pregunto también, ¿cuál es tu tendencia para responder ante estas circunstancias difíciles? Amargura, enojo, paralización, confusión, tensión, comenzar a expresar cosas por tu boca que quizás nunca quisiste decir. Te digo hoy esto, no dejes que la amargura tenga la última palabra. Aunque este tramo de la historia que acabamos de ver hoy no nos muestra una resolución categórica ni un fueron felices para siempre, sí nos muestra que aunque no lo vemos o no lo entendemos, Dios está comenzando a obrar su favor a sus hijos y a través de sus hijos para traer esperanza. Así que donde quiera que estés hoy, tu historia tampoco ha terminado. Tu historia tampoco ha terminado y está en las manos de Dios. Cristo es el único que puede quitar el velo de amargura de nuestros ojos. Él es el que se compadece de nosotros. Y miren lo que dice en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús decía, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Anhelamos descanso hoy, solamente en Cristo lo podemos encontrar. Anhelamos sabiduría hoy, solo a Dios se la podemos pedir. Anhelamos salir de este ciclo donde una y otra vez simplemente estamos luchando con Dios y diciéndole, ¿por qué tú me haces eso a mí? Cambiémoslo hoy por confianza, por la obra de Cristo a nuestro favor.
tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú vayas, yo iré convicción. Que el Señor nos ayude a que en medio de circunstancias difíciles, con decisiones difíciles, sepamos que aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo percibamos, si somos sus hijos, Dios está obrando a nuestro favor. Así que confiemos en Él. Yo quiero ahora que tomemos un momento de silencio, un momento donde puedes cerrar tus ojos y simplemente daremos unos segundos de tú considerar tu propia historia delante de Dios al ver lo que Él hizo o está comenzando a hacer en la historia de Noemí y Ruth. Así que hoy, órale al Señor donde estás y pídele que te ayude en el peso de esa circunstancia. Señor, como dice la canción, mis lágrimas corren, derramo mi ser. Me has olvidado, te busco otra vez. Pregunto, ¿dónde estás, oh Dios? Escucha mi oración. Y lo hago, Señor, porque en ti confío, no me moveré. Tus bondades nunca fallan, son nuevas cada mañana. Tus promesas son verdad. Tú no me das explicaciones, Señor, pero sé que conmigo estás. Y por eso mi alma espera y mi alma te alabará. Ayúdanos, Señor, en medio del peso de la dificultad, a recordar tu soberanía, a recordar tu providencia y a recordar tu obra a nuestro favor. Gracias, Señor, por tanto. Gracias, Señor, por Cristo. Y gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de un peso tan difícil de sobrellevar. Lo podemos hacer confiados en que ya tú has obrado y has quitado el mayor peso de nosotros. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir confiados y experimentar aún en medio de nuestro lamento, experimentar tu mano sosteniéndonos y abrazándonos. En el nombre de Jesús, amén.